Hermanos, Amén. os voy a silenciar y ya damos comienzo porque el tiempo comienza a correr con rapidez. Vamos a orar al Señor. Amado Padre, queremos darte gracias de poder reunirnos nuevamente para estudiar tu palabra. Gracias porque a través de ella hablas a nuestros corazones. Pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento a través de tu Espíritu Santo, para que las lecciones que están allí en el texto sean las oportunas para cada una de nuestras vidas hoy. Necesitamos alimento espiritual, fortaleza, consejo, dirección. Y lo venimos a buscar a tu palabra. Nos ponemos en tus manos pidiendo tu bendición para cada uno de los hermanos presentes. Tú sabes que hay algunos que atraviesan situaciones difíciles, que tú estés supliendo, orando, ayudando, bendiciendo, fortaleciendo. Y Señor, pedimos por los que van a estar escuchando también este estudio en otro momento, que tú también extiendas tu bendición para cada uno. Nos ponemos en tus manos de amor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tal vez sería bueno aclarar que habíamos anunciado que Abraham iba a iniciar este año con el tema de las parábolas, ¿vale? Pues hemos decidido dejarlo en pendiente, ¿vale? Vamos a esperar unas semanitas más, vamos a seguir con Primera Tesalonicenses. Tanto Abraham como Paula están viviendo un tiempo especial y todos estamos orando por ellos, por su hijo Caleb, y hemos entendido que es mejor esperar un poco para que él asuma este tipo de responsabilidades, porque todavía la situación suele ser a veces inestable. Entonces, hemos preferido seguir con Tesalonicenses. De paso, continuamos con el tema y esperamos concluirlo en 5 o 6 martes más. ¿Vale? Así que con esto en mente y agradecidos al Señor y agradeciendo la comprensión de todos, vamos a pasar a nuestro estudio hoy y voy a compartir la pantalla para ir mirando el apunte y comentándolo como hacemos habitualmente. Muy bien. Una vida ejemplar. Nuestra lectura hoy está en Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14, y aunque, bueno, pone uno de los apuntes a 4:12, aquí en nuestro PowerPoint tenemos al capítulo 3, versículo 5. No sé si hoy podremos cubrir tanto material, pero bueno, es el intento que hacemos. Leemos así, dice 1 Tesalonicenses 2:14, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Porque vosotros sois nuestra gloria y gozo. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, tuvimos a bien quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para afianzaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones,
porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también cuando estábamos con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual, también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Muy bien, hasta aquí entonces con la lectura de la palabra del Señor. Dentro del bosquejo de Primera Tesalonicenses estamos en el apartado de una vida ejemplar o una vida vibrante. Las últimas frases de la lección anterior, que hemos dejado allí a finales de noviembre, decían: si queremos creyentes que crezcan en su vida de fe, la única alternativa es introducirlos en el mensaje de la palabra de Dios, porque allí está el único gran mensaje en el que la fe encuentra fundamento. Ayer o anteayer, Eli me comentaba que había estado escuchando al pastor Samuel Pérez Millos, de la Iglesia Unida de Vigo, hablar a los hermanos y decirles precisamente algo parecido a lo que tenemos aquí. Él les decía que a veces en las iglesias nos preocupamos del entretenimiento. Está bien que haya alabanza, está bien que haya una participación de los niños o de los adolescentes. Queremos que el culto sea dinámico, pero más allá de todas esas cosas, hermanos, nunca tenemos que perder de vista que el fundamento, la base, la clave en la vida cristiana y en la vida de cualquier iglesia es estar centrados en la palabra de Dios. Como iglesia tenemos ese desafío. Por eso los devocionales, por eso los estudios bíblicos, siguiendo una temática basada en la escritura propiamente dicha. No tengo nada en contra de las iglesias o de los hermanos que a veces toman temas como lo hemos hecho nosotros en algún momento, cuando estudiamos, por ejemplo, hacia el conocimiento de Dios. Obviamente todo eso fue fundamentado en la Biblia, en la palabra de Dios. Pero una de las razones por las que tenemos esta dinámica en nuestra iglesia de estudiar libros de la Biblia es precisamente para obligarnos a que la iglesia y los creyentes y cada uno de nosotros estemos siendo envueltos, sumergidos en el mensaje de la palabra de Dios. A veces miramos los evangelios, otras veces estamos en las epístolas pastorales, otras veces hemos mirado el Apocalipsis. Yo estoy preparando ahora con mucho entusiasmo Esdras, Esther y Nehemías, libros del Antiguo Testamento. A veces nos hemos detenido en los Salmos. El mensaje de la palabra de Dios. Allí debemos sumergirnos, porque allí nuestra fe encuentra las bases que nuestra vida necesita. Realmente enfrentamos situaciones tan problemáticas en el mundo hoy, tantas situaciones difíciles. A veces nos sorprenden cosas que están completamente fuera de nuestra expectativa o de las cosas que esperamos que puedan venir. Por eso es clave que nuestra confianza esté aferrada a la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo se los había dicho en el versículo anterior que nosotros estuvimos meditando en la última clase. Hoy arrancamos desde el versículo 14, pero el versículo 13, el apóstol Pablo les dijo: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y precisamente este es un pequeño repaso de lo que fue la última clase, el poder para el ministerio.
Eso es lo que trae fortaleza a la vida cristiana, porque la palabra de Dios actúa en nosotros. Es la palabra energeuo en el original, en el griego, o energeia, como a veces se suele traducir también, y es una palabra que se usa para trabajar, para estar activo, operante, algo que tiene poder para moverse, para estar en acción. Se usaba de lo que estaba radiante o operantemente vivo, alguien que cumple con su deber, un acto de servicio, incluso para un ataque vigoroso, o también en una palabra que se utilizaba para describir una tierra productiva, o una mina en producción. Realmente la palabra es preciosa, la palabra energía. Y esta palabra describe los efectos que la palabra de Dios tiene en la vida cristiana. Por eso la importancia de recibirla. Y aquí la idea es aceptar formal y externamente. Se refiere al oído, es decir, aprender de alguien, acoger, recibir enseñanza. La segunda palabra, que también se traduce recibir en el versículo 13, es una palabra algo diferente, pero que tiene una interpretación tal vez más profunda, que significa aceptar, y es con la idea de apropiarse. Entonces, están presentes en este texto las dos palabras, recibirla formal y externamente, un mensaje que escucho el domingo en la mañana y tal, pero no solo tiene que ver con esa bendición, sino también con la idea de hacerla mía, de apropiarla, de guardarla en el corazón. Indica una bienvenida gozosa, espontánea, algo más fuerte que el mero recibir. Yo puedo recibir cosas y luego me olvido. A veces recibimos información, vemos un informativo o un documental y nos puede ser muy interesante, pero luego lo queremos repetir a otra persona y ya los detalles con los que compartimos esa información no están completas. Incluso a veces decimos, mira, tal artículo en tal periódico o mira tal documental, porque allí vas a enterarte realmente de todo. ¿Por qué? Porque, bueno, era una información interesante que la recibimos, pero que no la guardamos, no le dimos una bienvenida gozosa, no experimentamos ese algo más fuerte que el mero recibir. Y aquí Pablo les está hablando precisamente de esto. Esta palabra así recibida fue eficaz y llena de poder. ¿Para qué? Para producir resultados en la vida de aquellos creyentes a quienes Pablo les estaba escribiendo. Amados hermanos, qué hermoso es cuando compartimos la palabra. Yo experimento ese gozo y ese desafío día tras día cuando comparto el devocional, y lo hago con tanto gozo. Es un privilegio tan grande cuando leo los comentarios que la gente me pone en YouTube, o que luego algunos me escriben personalmente. Mi corazón se goza porque siento que soy parte y experimento algo de lo que Pablo está hablando aquí. Qué bendición es ser parte de este trabajo que hace el Señor en la vida de las personas. Es una gracia que hemos recibido y queremos hacerla con esa pasión, con esa excelencia y respaldada en oración, para que sea precisamente eso, palabra de Dios. Algunos resultados de la palabra en la vida del creyente, pues las tenemos, por ejemplo, en Romanos 10:17. Dice que el oír de la palabra y la palabra de Dios, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En la Biblia, la fe no es algo natural, sino algo obrado dentro de nosotros, engendrado en el alma por la palabra de Dios.
Y nuevamente tenemos esta frase repetida aquí. Si queremos creyentes que crezcan en su vida de fe, la única alternativa es introducirlos en el mensaje de la palabra de Dios, porque allí está el único gran mensaje en el que la fe encuentra fundamento. Y quiero que sepáis que este tema lo compartí con los líderes de la iglesia virtual allí en el mes de octubre. Estaba hablando a responsables de la iglesia en muchos lugares del mundo y puse de nuevo esta frase porque quería enfatizarles esta responsabilidad y este desafío, ¿no? Llevar la palabra trae y produce fe. También trae vida. Primera Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y Deuteronomio 32, 46 y 47 les dice Moisés, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no es cosa vana, es vuestra vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. ¿Qué consejo les da Moisés al pueblo de Israel? Al estar estos días escribiendo y meditando en los devocionales de que vamos a estudiar cuando acabemos con el Evangelio de Marcos, mirando Esdras, Esther y Nehemías, uno ve las consecuencias de que el pueblo de Dios no atendiera a este consejo. Moisés se lo estaba diciendo, no es cosa vana, es vuestra vida, es vuestra vida. Allí estaba la clave, allí estaba la bendición, allí estaba el éxito para el pueblo de Dios. Sin embargo, miraron al mundo, miraron las naciones vecinas, se volvieron a la idolatría y a lo largo de los siglos abandonaron el camino de la obediencia a los mandamientos de Dios. Y Moisés se lo había dicho. Qué triste el fallo y las consecuencias que ellos tuvieron que vivir y que Esdras, hoy he estado meditando en la oración de Esdras 9, confiesa diciendo, Señor, hoy somos siervos. Estamos, Señor, bajo el yugo de un imperio pagano como consecuencia de la desobediencia. Ahora, la prueba de que algo está vivo es que produce crecimiento. Es lo que la palabra produce en nuestras vidas. Y ahí está el autoexamen que tenemos que hacernos cada uno de nosotros. ¿Hay crecimiento? Hemos acabado un año y hemos comenzado uno nuevo. Nuevos desafíos, nueva visión, nuevas expectativas. ¿Dónde estábamos en nuestra vida espiritual, en nuestra experiencia con Dios los años anteriores? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Los hermanos en la fe pueden ver en nosotros crecimiento espiritual. Veo la iglesia crecer, veo mi familia crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. La palabra produce vida y la vida se muestra cuando hay crecimiento, cuando hay hambre, cuando hay apetito. Una de las cosas que solemos perder cuando nos enfermamos es precisamente falta de ganas de comer, ¿no? No hay apetito, no hay hambre, porque hay una enfermedad. Si no hay ese apetito, si no hay un anhelo de la palabra, pues tenemos que preocuparnos porque algo no está funcionando correctamente en nuestra vida. También la palabra trae santidad. El Salmo 119:11, mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti.
Juan 15:4, permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Por esto tenemos aquí una expresión muy concreta. Si con más frecuencia nos cediéramos al limpiamiento de la palabra, evitaríamos el limpiamiento de la disciplina. Este libro me va a separar del pecado o el pecado me va a separar de este libro, Qué tremendo es el saber que la palabra de Dios nos santifica. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es un trabajo que el Espíritu Santo realiza en nuestro ser interior, porque cuando Satanás viene con sus tentaciones, allí surge la palabra que nos advierte, que nos frena y que nos dice: Walter, no hagas esto, no tomes este camino, no respondas de esta manera, no te entretengas en esto. Satanás tienta, pero el Espíritu Santo obra a través de la palabra de Dios para que no nos separemos del Señor. Este libro, la palabra de Dios, me se va a separar del pecado o el pecado me va a separar de este libro. Creo que es una frase que un conocido pastor y enseñador de la palabra escribió en la Biblia, que un hermano le acercó para que se la dedicara. Le puso precisamente esta frase y cuánta razón tenía. Luego también la palabra trae poder a nuestra vida. Dice Hechos 20:32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. A veces tenemos luchas en nuestra vida espiritual. A veces tenemos lucha con nuestro propio carácter, con nuestro genio, con nuestro temperamento, y nos sentimos incapaces de agradar a Dios. No hay otro camino para el poder espiritual que la potencia purificadora de la palabra de Dios aplicada por el Espíritu Santo a nuestras vidas. Hermanos, ninguno de nosotros se siente capaz de vivir una vida santa y de agradar a Dios. Ninguno de nosotros. Y no deberíamos sentirnos capaces en nuestras propias fuerzas. Por eso, Moody, un gran predicador, dijo una vez: es terrible ver el esfuerzo impotente del hombre que trata de hacer una obra espiritual sin poder espiritual. El poder espiritual viene porque la palabra de Dios está presente en mi vida. Si la palabra de Dios, este libro sagrado, amado, que tenemos en tantas versiones, Biblias anotadas de cuero, de cartón duro, en fin, tenemos cientos de Biblias, algunos de nosotros. Bueno, tal vez estoy exagerando, pero yo, por ejemplo, tengo muchas Biblias de estudio y de distintas versiones. Pero si no las uso, ¿qué sucede? Que acumulan polvo sobre ellas. Y si la palabra de Dios está acumulando polvo en mi vida, también la debilidad estará ganando terreno en mi experiencia personal. Pero si yo estoy en la palabra, me aferro a la palabra, vivo en la palabra de Dios, pues entonces no voy a esforzarme impotentemente para tratar de vivir una vida espiritual sin el poder espiritual. Esta palabra es lo que me capacita, me purifica para vivir en santidad. Y en esa dependencia tenemos que vivir
todos los días de nuestra vida. Una señal de que la enseñanza cristiana había echado buenas raíces era el hecho de que no habían imitado a las iglesias que vivían una vida de comodidad o conformismo, sino que aún viendo el sufrimiento que su fe acarreó a las iglesias judías, ellos estuvieron dispuestos a imitarles y sufrir por Cristo sin temor. Y eso es lo que hemos mirado en el texto aquí, donde el Señor les dice en el verso 14, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, y habéis padecido. Enfrentaron sufrimiento, persecución. Lo habían visto, habían sabido que las iglesias judías habían sufrido también de sus propios connacionales, de los propios judíos. Y aquí en este versículo, que luego lo vamos a decir, no hay base para el antisemitismo, pero Pablo está aquí hablando de una realidad. Precisamente de la que vamos a hablar el próximo domingo en el Evangelio de Marcos, porque el Señor les dirá a los fariseos que Dios había enviado profetas tras profetas, siervos, a hablar al corazón del pueblo, pero a unos apedrearon, a otros maltrataron y a otros llegaron a matar, hasta que finalmente decidieron matar al propio Hijo de Dios. Y dice Pablo, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. ¿Hasta dónde llegaba la oposición que Pablo sufría de parte del pueblo judío? Ahora bien, vamos a hacer un pequeño repaso del bosquejo de esta primera carta que estamos estudiando y nos vendrá bien para volvernos a ubicar después de todo este paréntesis de todo el mes de diciembre y mitad casi de enero, ¿no? Estamos hablando de un ministerio vibrante. Aquí en el capítulo 2, Pablo presentó el conflicto del ministerio y las condiciones del ministerio que él tuvo que enfrentar entre los versículos 3 al 13. Quiero deciros que el capítulo 2 de Primera Tesalonicenses es una fuente extraordinaria de información para cualquier líder, para cualquier pastor, para cualquiera que quiera servir al Señor con integridad. El ejemplo que Pablo deja plasmado en este capítulo de Tesalonicenses es verdaderamente extraordinario. Él vivió un conflicto y enfrentó ciertas condiciones para el ministerio, pero nos deja un ejemplo de una forma genuina de alcanzar a los perdidos, porque fue a ellos con un mensaje aprobado y fue un mensajero aprobado. Tenemos que conocer la palabra de Dios para predicarla bien, porque hay errores. Podemos decir cosas erradas, podemos ofrecer cosas que la palabra de Dios no ofrece. Hoy en día, lamentablemente, hay un evangelio distorsionado que agrada a la mente y que promete cosas que Dios no promete. Por lo tanto, el mensaje debe ser aprobado, sin error, sin impureza y sin engaño. Pero también el mensajero tiene que tener una serie de virtudes y de respaldo para llevar adelante su tarea. Y en este sentido, el equipo misionero, pues sin lisonjas, sin avaricia y sin gloria personal. Las lisonjas se usan para caer bien, para decir cosas agradables, para que a la gente le guste lo que yo digo, pero también detrás de eso puede haber avaricia, es decir, me quiero enriquecer, quiero una ganancia personal o quiero el aplauso personal, ¿no?
Pablo fue de una forma genuina junto con el equipo misionero. Y luego una forma genuina de pastorear a los convertidos. Y la forma en que lo hizo, pues, es realmente extraordinaria. Hemos hablado del amor en el ministerio, del trabajo en el ministerio, de la santidad en el ministerio, la enseñanza en el ministerio y el poder en el ministerio que acabamos de explicar en el versículo 13. Pero ahora encontramos también el sufrimiento en el ministerio. Y esto es lo que acabamos de describir en los versículos 14 al 16. Ahora bien, ¿para qué sirve el sufrimiento en la vida cristiana? ¿Para qué sirve el sufrimiento? En primer lugar, sirve como evidencia de la obra de Dios en ellos. Sirve como evidencia. La frase vosotros, hermanos, llegasteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, describe e identifica a la iglesia cristiana sin duda alguna, porque implica una afectuosa admiración de Pablo por las iglesias del Señor en Judea. Pablo en un tiempo persiguió a las iglesias en Judea. Y nadie mejor que él sabía la verdad del sufrimiento que aquellos hermanos experimentaron, porque él había sido el verdugo principal. Y entonces ahora les felicita por ser imitadores de las iglesias en Judea. En el capítulo 1 les dijo que ellos les habían imitado tanto a ellos como al mismo Señor al recibir la palabra en medio de gran tribulación. Así que los tesalonicenses fueron imitadores de las iglesias en Judea, porque al escuchar y aceptar el mensaje que Pablo predicó, fueron llenos de fe, fueron llenos de valor y esperanza para sobrellevar las presiones de la persecución. Y en eso imitaron a aquellos judíos cristianos. Ahora, no tenemos mucha información de cuánto sufrieron los tesalonicenses. Lo que sí sabemos es que cuando Saulo de Tarso persiguió al pueblo de Dios, encarceló, azotó y hasta llevó a la muerte a cristianos con el fin de destruir la iglesia del Señor. Nadie mejor que Pablo pudo dar testimonio y comparar el sufrimiento de los tesalonicenses a aquel que él mismo produjo en las iglesias cristianas de Judea. Por lo tanto, cuando él está hablando aquí de que ellos padecieron las mismas cosas, no nos estaremos equivocando si realmente estamos pensando que los tesalonicenses llegaron a experimentar la muerte de seres queridos, que fueron perseguidos y que sufrieron por haber abrazado la fe. Y esto, sin duda, era también un testimonio. Cuando Pablo les escribe a los filipenses en el capítulo 1 y les habla allí en el versículo 26 y 27, y les dice que debían comportarse como es digno del Evangelio, y el verso 29 les dice, verso 28, les dice, nada intimidado por los que se oponen, lo cual para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación, y esto viene de Dios. Es decir, el tener que combatir y luchar y sufrir por el Evangelio y padecer la oposición que algunos hacen al Evangelio, era para los filipenses un indicio de salvación. Y la palabra indicio se refería a cuando en el circo romano el emperador levantaba el pulgar para decir, este gladiador va a vivir, o cuando volvía el pulgar hacia abajo decretando la muerte del que había sido vencido. Ahora,
Para los creyentes, sufrir por Cristo, el sufrimiento es indicio, nos da certeza de que pertenecemos al Señor. Esto trae seguridad a la vida cristiana. Y luego, el sufrimiento de ellos no era algo nuevo ni único. Les dice en el versículo 15, los cuales mataron al Señor Jesús, a sus propios profetas, a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios. Ahora, ¿estaba Pablo dando evidencia de fanatismo religioso cuando acusa a los judíos de matar a Cristo y perseguir a los creyentes? No, solo estaba declarando un hecho histórico. En ninguna parte de la Biblia se acusa a todos los judíos por lo que unos cuantos hicieron en Jerusalén y Judea cuando Cristo fue crucificado y la iglesia fue fundada. Los romanos también participaron en el juicio y muerte de Cristo, y para decir la verdad, fueron nuestros pecados los que enviaron a Cristo a la cruz. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. No hay lugar en la fe cristiana para el antisemitismo. Pablo mismo amó a sus compañeros judíos y trató de ayudarlos. Y lo podemos leer en Hechos 24, 17 y en Romanos 9, 1, 5, donde él abre su corazón para hablar de la tristeza que tiene porque su nación, el pueblo judío, estaba rechazando el mensaje de Cristo y había rechazado al mismo Cristo. Tenemos que recordar que Dios llamó a Israel para que fuese una bendición a todo el mundo. Se lo dijo el Señor a Abraham en Génesis 12, le dijo, haré de ti una gran nación y te bendeciré y bendeciré a los que te bendiceren y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y luego lo repite en Génesis 22, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. A través de Israel, Dios dio las promesas y los pactos y la palabra de Dios. Y a través de Israel, Cristo Jesús el Salvador vino al mundo porque la salvación viene de los judíos, le dijo el Señor a la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Los primeros creyentes eran judíos como lo era Pablo. Y él era el misionero cristiano de más renombre. ¿Por qué entonces los líderes de Israel oficialmente rechazaron a Jesucristo y a sus seguidores? Porque solo estaban repitiendo el pecado de sus padres. Sus antepasados habían perseguido a los profetas mucho antes de que el Señor Jesucristo viniera a la tierra. Y así lo dice el Señor cuando las bienaventuranzas en Mateo 5 les dice que deben gozarse y alegrarse porque el galardón de los creyentes es grande, ya que serán perseguidos como lo fueron los profetas de la antigüedad. Ya vamos terminando. El pueblo judío, dice Pablo aquí, colmó la medida de pecado. Lo triste fue que Israel estaba colmando la medida de sus pecados y acumulando ira para el día del juicio. Y este simbolismo que se usa en Génesis 15, 16, Cristo lo usó en su sermón en contra de los fariseos. Es decir, cuando Dios le dice a Abraham que sus descendientes van a poseer esa tierra, pero le dice todavía no, porque no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Así que es un simbolismo que el Señor utiliza también en su día. Dios pacientemente espera mientras el pecador se rebela en contra de él y mira cómo se va colmando la medida de sus pecados y juicio. Y cuando llega la hora, la paciencia de Dios termina y el juicio de Dios viene. Y en un sentido,
el juicio ya ha caído sobre Israel, porque fueron esparcidos y su nación en Palestina estaba bajo el gobierno romano. Pero todavía un juicio más grande les va a alcanzar en el futuro. Les alcanzaría, pues en el año 70 los ejércitos romanos sitiaron Jerusalén, destruyeron la ciudad y el templo y terminaron con el periodo de la paciencia de Dios con su pueblo durante el ministerio de los apóstoles. Y esto fue algo trágico, pero verdadero, que los justos sufrieron por los pecados de los malvados. Así que aquí tenemos uno de los grandes valores de la iglesia local. Permanecemos unidos en tiempos de dificultad y nos animamos los unos a los otros. Cuando Elías se aisló de los otros israelitas, se desanimó y quiso renunciar. ¿Recordáis esto? Elías había estado solo durante mucho tiempo y buscó ya en una expresión de profunda depresión la presencia de Dios, y su queja fue: solo yo he quedado. Los tesalonicenses de alguna manera se estaban sintiendo desamparados, y Pablo envió a Timoteo a que regresara a Tesalónica para ayudar a estos creyentes. Y esto es precisamente el tema con el que el capítulo 3 nos va a introducir en la realidad de esta lucha que los creyentes tenemos que enfrentar. Un santo solo es muy vulnerable a los ataques de Satanás. Nos necesitamos los unos a los otros en las batallas de la vida. Necesitamos, hermanos, estar juntos. Los tesalonicenses necesitaron la visita pastoral, necesitaban el escrito que Pablo estaba redactando para recibir ánimo, consuelo, dirección y fortaleza. Y por eso los creyentes somos llamados a congregarnos, a estar juntos, a permanecer unidos. Y en esto también nos animamos y nos sostenemos en medio de las batallas que tenemos que librar. Y así, en esta dinámica, juntos enfrentaremos una vida vibrante, una vida ejemplar. Y la meditación con la que vamos a comenzar el próximo martes serán reflexiones sobre Satanás, porque ya lo que hemos leído nos anticipa que Pablo tenía un enemigo, y dice el versículo 18: Satanás nos estorbó. Y esto nos dará pie para que en estos próximos versículos tengamos unas reflexiones sobre Satanás, después sobre la santidad y después sobre la unidad. Todo estará contenido en este precioso párrafo que nos queda del capítulo 2, en todo el capítulo 3 y en el capítulo 4 hasta el versículo 12. Pero esto será tema del próximo martes, si el Señor así lo permite. Así que con esto llegamos al final de nuestra clase. Hemos cubierto con 43 minutos de estudio, que espero hayan sido de bendición y se os haya pasado tan rápido como se me ha pasado a mí, que cuando miro el reloj ya me agarro la cabeza, digo: madre mía, ¿cómo ha pasado el tiempo? Pues espero que sea con la bendición del Señor. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por el consejo y tantos detalles que ella tiene, Señor, para nuestra enseñanza y nuestra fortaleza espiritual. Aplica esto a nuestra vida, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.